Cuidado, fariseos en los púlpitos. ¿Cuáles son las características de alguien que tiene un comportamiento fariseo? Mis amados, déjenme decirles que es un tema bastante fuerte y voy a ser muy frontal, así que por favor les sugiero que le presten mucha atención a todo lo que aquí se va a hablar. Mire, los rasgos distintivos de alguien con un comportamiento fariseo es que le da más valor a las apariencias externas que a la transformación interna del corazón. Le interesa mucho más ser visto, reconocido, aplaudido, que sencillamente agradar a Dios en lo secreto. Se aferra, mire, al ritualismo, a las formas y está cuidando los protocolos, la manera de hablar, la vestimenta, los gestos religiosos, mientras sencillamente descuida la vida de santidad genuina. Ahora, también su vida está marcada por la incongruencia, pues predica una cosa desde el púlpito, ojo, aunque bíblicamente lo esté diciendo de manera correcta, o sea, predicando o exponiendo la palabra de Dios, pero en realidad está practicando otra cosa en lo oculto y su vida personal presencialmente no es un testimonio de lo que predica. Y ahí es donde radica realmente la hipocresía, la falsedad, el engaño, mostrando que dice, pero no hace, como Jesús lo señaló de los escribas y fariseos. Además, tienden a usar un lenguaje bastante complicado y rebuscado para impresionar a la congregación, en lugar de sencillamente enseñar con claridad para la edificación. Y también menosprecian o tildan de ignorantes a aquellos que no entienden dichos términos. Aman ocupar los primeros lugares y los puestos de honor, buscan ser tratados como una autoridad espiritual incuestionable y no aceptan la corrección, mis amados, porque su orgullo sencillamente le impide reconocer sus propias faltas. En su liderazgo, mis amados, hay hipocresía y falta de compasión. Y aunque en ocasiones, pues parece, sencillamente aparentan preocuparse por el bienestar de alguno que otro, pues déjeme decirle que de la misma manera pueden mostrar también un gran desinterés hacia las necesidades o las preocupaciones de otras personas sin darles incluso la más mínima importancia en lo absoluto. Además, déjeme decirle, pueden ser muy competitivos, rechazando a creyentes que tienen un conocimiento sólido de las escrituras o incluso aptitudes que ellos pueden utilizar para el servicio, pero sencillamente los ven como un peligro o riesgo para su posición. Además, pueden ser muy elitistas, muy selectivos y no se preocupan genuinamente por las almas, sino que las utilizan para mantener su posición de prestigio y mantenerse a sí mismos. Ahora, en los casos más extremos, ni siquiera llegan a alimentar el rebaño con la palabra viva, sino que la cargan sencillamente con tradiciones humanas que son manipulaciones y cargas pesadas que ellos mismos no están dispuestos a llevar. Prefieren el espectáculo que la intimidad con Dios. Invierten más tiempo en el escenario frente al púlpito que en la oración secreta. Mucho más en el show que en el cuidado pastoral. Y finalmente debe decirle, su vida carece de autoridad moral o sencillamente la pierden con su mal testimonio, porque aunque se paren en un púlpito a hablar de obediencia y santidad, sus pecados ocultos los están delatando y dejan de ser vistos como una figura de autoridad, la cual sencillamente genera dudas y desconfianza, y también están dañando emocional y espiritualmente a los congregantes y afectando a la unidad de la iglesia. Entonces, mientras ellos sencillamente están callando sus pecados sin confesar, sin arrepentimiento, las ovejas están sufriendo, mis amados. Y déjenme decirles, mis amados, que el comportamiento fariseo ha estado presente en la iglesia desde los inicios. El Señor Jesucristo lo advirtió, que el trigo y la cizaña crecerían juntos. Y déjenme decirles que este espíritu fariseo se nota en muchísimos que aparentan ser muy espirituales, pero sencillamente muestran religiosidad externa, una especie de ritualismo que le importa más lo que está afuera que sencillamente la transformación del corazón. Ahora bien, déjenme decirle que hay una gran diferencia en el hecho de que este comportamiento sea visible entre algunos miembros de la congregación, pero que esto también sea un reflejo, mis amados, de lo que se manifiesta desde el púlpito. Ya entonces sí es más preocupante. O sea, lo que equivocadamente se transmite con un comportamiento que no es bíblico y que no es agradable a Dios, y que son los líderes los que sencillamente lo están transmitiendo, haciendo muchísimo mayor daño, confundiendo, hiriendo y arrastrando a la congregación entera, desviando la mirada de Cristo hacia las formas vacías de la religión. Entonces, la triste realidad también está en que muchos creyentes, mis amados, han sido engañados por líderes que se hacen llamar pastores o maestros, pero que sencillamente tienen un corazón fariseo. Con la Biblia en la mano, están aparentando estar cerca de Dios, pero sus corazones están realmente lejos del Señor. Y lo más triste es que aún así, aún hay parte de la iglesia, mi amado, que sencillamente se niega a escudriñar las escrituras. Y déjenme decirle que muchas veces la iglesia permanece pasiva, en silencio, callada, aceptando todo lo que escucha, donde está confundiendo la obediencia con la ceguera espiritual. Y déjenme decirle que de esa manera se convierte en una presa muy fácil de los lobos rapaces que sencillamente usan la palabra de Dios como un adorno, pero no como un fundamento de práctica y fe de la vida cristiana, mi amado. Y el resultado, mis amados, es muy evidente. Mire, falsedad, engaño, traición vacía
desunión, falta de corrección y de disciplina, y también pecados ocultos que son tolerados desde el mismo liderazgo, hipocresía desbordada, sencillamente exigencia hacia los congregantes, mientras los líderes están evadiendo sus responsabilidades sin asumir sus faltas, y que son ellos mismos quienes no le rinden cuenta absolutamente a nadie. Y esto es más preocupante porque no hay corrección en ellos. Jesucristo lo dijo de los escribas y fariseos: hagan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen, como dice Mateo 23:3. Y esta, mis amados, es la gran realidad de muchos púlpitos en la actualidad. Hablan de santidad, pero no la viven. Predican de obediencia, pero desobedecen en lo oculto. Levantan la Biblia con fuerza, pero su testimonio la niega. Al fariseo le encanta ser visto, impresionar con su conocimiento, orar en público, ser aplaudidos. ¡Uy, que vengan los aplausos! Hablan con palabras rebuscadas, sencillamente esconden un corazón corrompido detrás de todo eso. Por eso Jesús los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados en Mateo 23, 27 y 28. Mentirosos, hijos del diablo, Juan 8:44. Se olvidan de que lo que realmente le agrada a Dios no es la apariencia, sino un corazón humilde que reconoce su pecado y clama por misericordia, y que absolutamente nadie podrá ocultar su pecado por siempre, que mientras lo hace sencillamente está prolongando las nefastas consecuencias de sus actos, porque la paga del pecado, mis amados, ante Dios es la muerte. Y déjeme decirle que ante los hombres usted podrá engañarlos por un tiempo, pero Dios no puede ser burlado, y que además hay creyentes que sí están viviendo a la luz de la palabra de Dios como su fundamento de práctica y fe. Creyentes con un verdadero temor de Dios, un remanente escogido del Señor, que no tiene miedo a exponer la verdad en cualquier tiempo y lugar. Y déjeme decirle, cuyo único deseo es que Dios sea glorificado y honrada su palabra. Y déjeme decirle, me gusta muchísimo una frase que se le atribuye al expresidente Abraham Lincoln, y dice lo siguiente: se puede engañar a parte del pueblo todo el tiempo, o a todo el pueblo parte del tiempo, pero lo que sí no se va a poder jamás es engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Y tristemente son muchos los líderes que jamás dejarían a las 99 por buscar a la oveja descarriada, porque prefieren el show, el escenario y las luces. No son pastores de Jesucristo, son líderes tampoco conforme a la palabra de Dios, sino que son fariseos que están sencillamente enmascarados en los púlpitos. No alimentan al rebaño, lo explotan, no sirven al Señor, sino a sí mismos. Y su aparente silencio en ocasiones no es muestra de humildad, ni tampoco preocupación por hacer la obra de Dios, sino que son acusados por su propia conciencia ante sus malos actos. Y lo más grave es que parte de la iglesia, en lugar de despertar de todo este letargo espiritual, está siguiendo a estos hombres en lugar de seguir a Cristo. El lugar más alto no está en un púlpito ni con un micrófono, sino que está a los pies de Cristo, en humildad, en reverencia y en santidad, allí a los pies de Jesús en la cruz. Así que yo te exhorto mucho a que examines a quién tú estás siguiendo. Examina quién es tu guía. Y si tú mismo eres quien estás allí parado en el púlpito, examina tu propio corazón. La obra de Dios siempre prevalecerá, porque el Espíritu Santo llama, capacita y envía. Y déjame decirle que ante Dios no valen los títulos, las apariencias ni los discursos bonitos. Lo que no viene de Dios, mi amado, del diablo procede. Satanás es experto en disfrazar el mal y hacerlo parecer como si fuera bien. Y por eso, mis amados, debemos discernir cada enseñanza, cada motivación y cada acción a la luz de la palabra de Dios. Y lo que no glorifica a Dios, lo que no conduce a la santidad, eso es lo que no está reflejando a Jesucristo, eso no proviene de Él. La iglesia necesita despertar, no seguir espectáculos, sino caminar por el Espíritu y en el Espíritu, en obediencia y santidad, con humildad y temor de Dios, en una vida rendida a Jesucristo. Esa es la única manera de estar firmes en la verdad y no ser presa de estos fariseos que hoy se levantan desde los púlpitos reclamando la palabra del Señor, pero sencillamente con su corazón lejos de Él. Paz, gracia y misericordia sea con todos, y que el Señor le bendiga.